Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast político, el segundo episodio de nuestra tercera temporada. Más de 30 episodios hablando de política con muchos invitados. Algunos han salido trasquilados, pero el invitado de hoy no es que tenga mucho para cortar o de dónde cortar. Estamos desde acá, desde Santa Marta, desde la casa de nuestro invitado, para hablar de él, de lo que aspira, de lo que sueña, de cómo ha sido todo su trabajo estos últimos años, que ha sido una persona bastante relevante y significativa para su institución. Quiero invitarlos a que se conecten en nuestras redes sociales, a que compartan y nos sigan en las plataformas de Spotify y YouTube, y nos sigan en Instagram y Facebook, y también en Twitter, donde también compartimos el podcast político, un espacio que se ha venido posicionando poco a poco en el sector de Magdalena y del Caribe colombiano como el principal espacio de diálogo político sin censura, a calzón quitado, con todos nuestros invitados. Hombre, sin más preámbulo, agradecerle Jan Rogelio Linero Cueto. Jan Rogelio Linero Cueto, el hijo de Claribel y de Rogelio. Sí, señor. Profe Jan, bienvenido al podcast político. Hombre, gracias por invitarme, por aceptar esta participación, por abrirnos la puerta de su casa a mí, al equipo Infinito Feeling que produce este podcast, para hablar de universidad, de su vida, hasta de cabello. No, Pedro, gracias a ti, a todo el equipo de trabajo por estar acá compartiendo, hablando un poco acerca de las cosas buenas que se pueden hacer por Santa Marta, por la universidad, por la región, ¿no? Teniendo en cuenta que son muy pocos los espacios en Santa Marta y el Magdalena en los que se puede entregar la oportunidad de hablar a calzón quitado. Oiga, antes de entrar a lo que usted quiere contarnos y anunciar a través de este espacio, ¿quién es Jan Linero Cueto? Jan Rogelio. Te lo mencionaba ahorita. Jan Rogelio Linero Cueto es el hijo de la vieja Claribel y del viejo Rogelio, el mayor de 7 hermanos. Tengo 4 preciosas hijas biológicas. Tengo a Alfonso y tengo un montón de sobrinas que también y sobrinos que fueran como mis hijos. Creo que son como 15, 16 y por eso decidí ya no tener más ahijados, ahijadas. Ya son muchos, ya uno tiene que ser coherente con la vida para poder dedicar un tiempo a cada uno. Soy una persona que se ha dedicado principalmente a la academia, a ser profesor en todos los niveles, desde primaria hasta doctorado, y que Papá Dios en el camino de la vida me ha venido transformando para poder ocupar ciertos espacios de servicio a la sociedad sin esperar nada a cambio. ¿Te consideras un buen profesor, ve? Bueno, soy de los profesores que se entrega al 100 por 1, ¿sabes? Que no tiene problema en sentarse en el piso para dar una claridad cuando sea necesario. He venido evolucionando con el tiempo para bien de muchos estudiantes. Al comienzo era como muy estricto, pero lo que no pueden decir los muchachos es que he sido un profesor bomba. Eso sí no lo va a decir absolutamente nadie. Soy un profesor que se entrega y que además del ejercicio profesional que he tenido, no solo como licenciado en ciencias físico-matemáticas, sino a partir de lo que he podido hacer como magíster y como doctor, que incluso me ponen el remoquete hasta de ingeniero. Sí, yo pensaba que eras ingeniero. En lo absoluto no, dígame licenciado. Oye, pero como el chompre, oye, ven acá. O sea que tú sí te sabes bien la tercera ley de Newton. No creo, no existe la más mínima posibilidad de que las leyes de Newton a mí se me lleguen a enredar. Cero. Oye, fuiste algo que a mí me parece muy importante, porque eres el primer profesor de la Universidad del Magdalena que entra a integrar el primer consejo científico de Colombia para asesorar al presidente Iván Duque. Bueno, en la época del presidente Iván Duque. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo termina siendo usted un asesor científico de la presidencia de Colombia? Bueno, para hacer esa precisión, en el 2019 cambia la normativa. Yo tenía un poco de experiencia en temas de proyectos que eran financiados por el Sistema General de Regalías y el vicerrector de la época, el doctor Ernesto Galvis, me dio la oportunidad de liderar un equipo, pero ese liderazgo, de formar ese equipo fue dándome cierta visibilidad y ahí le agradezco pues, al doctor Galvis habérmela dado. Y de ahí saltamos a alguien que me pide un amigo una hoja de vida y esa hoja de vida trasciende y después de 6 rechazos un senador se fija en mí y me dice no me debes nada, solo hazle caso al viceministro. Y ahí llegamos a la dirección
ahorita se llama Dirección de Ciencia, en su momento era la Dirección de Generación de Conocimiento. Entonces tenías el nivel de ministro, el nivel de viceministro y veníamos los directores. Yo estaba allí y de acuerdo con la normativa vigente y que teníamos que impulsar la misión de sabios, que fue un trabajo bastante arduo, bastante interesante para guiar esa Colombia científica, pero sobre todo al servicio de la sociedad, para podernos llevar a un siguiente nivel y que las financiaciones de los proyectos en general fueran directo a lo que es ciencia, tecnología e innovación con la articulación de la cuádruple hélice. Y es allí cuando también de esa misión de sabios sale una de las sugerencias y es la conformación del Consejo Científico Nacional. Y escogimos a los mejores de los mejores, es decir, hicimos todo un trabajo estadístico de qué era lo que hacían esas personas y cuál era su impacto en la sociedad de acuerdo con lo que cada uno sabía. Y así se conformó el primer Consejo Científico Nacional al servicio de la República de Colombia. Wow. Ve acá, que quiero preguntarte, o sea, técnicamente usted es licenciado, magíster, doctor. Te faltó especialista de la Nacional. Bueno, especialista. Y me dieron duro por ser costeño, pero aprendí. Aprendí a no dejarme cuando me maltratan. Sí. Sí. Bueno, te voy a preguntar precisamente por eso ahorita, pero quería llevarte a una pregunta es, de todas esas cosas que has logrado en la vida, que son significativas, incluso para algunas personas podrían ser incluso hasta imposible, ¿cuál es ese logro que jamás o que no podría comprar toda la plata del mundo, que no querías cambiar por nada del mundo, que has logrado? ¿Qué es ese triunfo que has tenido en la vida que no cambiarías por nada? Ser papá. Sin duda alguna, ser papá. Entregarme a esas criaturas que Dios me regaló es mi mejor reconocimiento, mi mayor logro. Ser papá. Por eso día a día las levanto con besos, así no se quieran levantar, ya sabes. Pero para mí verlas un día más es un reconocimiento de parte de Dios. Oye, hay una etapa en la que no se quieren bañar, ¿eh? ¿No? Todavía no lo hemos pasado, créeme. Todavía sigue ahí. Yo tengo uno de 4 añitos y es una cosa jodida. El bañarse, el levantarse, pero bueno, está siempre activo. Es que estamos mal en el sentido de que los ponemos a madrugar mucho. El colegio tendría que pensar a las 7:30, 8 de la mañana, algo así. Con una jornada un poco más extendida, entonces levantar... Hablando de eso, del colegio y esas cosas, hay una frase o hay una crítica que hace el rector actual de la Universidad de Magdalena sobre los hijos de profesores de universidad pública que los tienen en universidades privadas. ¿Tú qué piensas de eso que dicen que los que trabajamos en entidades públicas o los que trabajan en entidades públicas tenemos que poner a nuestros hijos en colegios públicos? Los que tenemos hijos, hijas, y los papás que hemos acompañado a las mamás a buscar ese cupo para poder entrar, y voy a mencionar algunos acá, no sé, el Liceo Celedón o el Laura Vicuña o la Normal San Pedro o la Normal de Señorita. Es decir, uno por lo general de papá se preocupa por esos temas académicos de los hijos y, obvio, busca en donde se den las mejores condiciones. Ojo con lo que estoy diciendo, no los mejores profesores, porque los mejores profesores son todos aquellos que se la inventan a pesar de que los recursos no son los óptimos, ¿vale? Pero cuando nosotros fuimos, no encontrábamos los cupos. Y entonces hubo un momentico en que sí íbamos a encontrar algunos cupos, pero nos dimos cuenta que éramos capaces en ese momento de quitarle un cupo a alguien que incluso tal vez lo merecía más que uno porque a nosotros nos pagan bien. Es decir, yo tengo poder adquisitivo para poderle pagar el colegio a la nena y no necesariamente porque no confíe en la educación pública, porque yo fui profesor de privado y yo fui nombrado en el distrito de Santa Marta y renuncié por convicciones de vida. Juzga tú si me ha ido mal. No, o sea que ese tema, bueno, que a veces las personas hablan sin sentir, ¿no? Porque cuando nace el niño, cuando uno es papá, la vida, la percepción, todo le cambia. Incluso mi hija mayor, Carolina, las inscripciones que hicimos de universidad para medicina fueron en la Universidad de Antioquia y ella hizo todo su pre en la Universidad de Cartagena y en la Universidad de Magdalena. Ella decidió vincularse con esas universidades, por supuesto todo el apoyo requerido. Actualmente ya está haciendo su internado acá en la Universidad de Magdalena. Esa es mi apuesta, mi universidad. Tu universidad, total. Oye, ve acá, precisamente eso, hablemos de universidad. Hasta hace poco eras el vicerrector de extensión, considerada la vicerrectoría más dinámica, más política, la que a veces mueve muchos recursos. O sea, incluso se volvió el fortín en su momento del hoy rector. Desde allí logró
de bancar al rector y a su candidato a la rectoría en 2016, como era el profesor Rupert Scorsi y su candidato Pedro Eslava. Yo quiero preguntarte, ¿cómo terminaste allí? Cuando Pablo me invita a ser vicerrector de extensión, fue a mi regreso del ministerio. Previo a eso, antes de irme para el ministerio, ya él me había hecho la sugerencia, pues el ofrecimiento mejor, para ser vicerrector de investigación. Después me voy para el ministerio. O sea, ¿te ofreció viceinvestigación antes que Galvis? No, después de Galvis. Después de Galvis. O sea, hubiese sido tú y no Jorge Elías. Afirmativo. Entonces ya regreso y me piden organizar ciertos temas allí y avanzar porque se notaba cierto estancamiento y que los temas de la vicerrectoría no se estaban notando. Me dieron una tarea porque la autopista ya estaba hecha. Hay algunos, en palabras del rector, que creen que el camino ya estaba hecho y en efecto la tarea que han hecho los predecesores en la universidad y el trabajo de Pablo ha sido en ese sentido pues loable. Los números lo indican, eso sería un exabrupto por decirlo. Lo contrario, sin embargo, ahora el problema es de motor. Cuando yo entendí eso, logré sacar cuáles eran los indicadores, porque algo que me decían era cuando yo estaba, entonces empecé a buscar la historia de cómo vino creciendo en diferentes cosas o estancándose tal vez en algún sentido la vicerrectoría de extensión, y a pesar de ser una vicerrectoría con un presupuesto de 396 millones de pesos, es todo el presupuesto para el funcionamiento del plan de acción de esa vicerrectoría, y que tú llegues y te preguntes cuánto vale ese plan de acción y la gente que está ahí no sabe, en algún momento algunos se sintieron tocados porque en efecto el efecto Borno existe, ¿no? Entonces yo pedí una rotación, no fue dada, y a mí me dijeron con ese equipo yo hice, y con ese equipo llegamos incluso... O sea, usted pidió cambio y no se lo aceptaron. Yo no pedí que cambiaran ni votaran a nadie. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí es muy valiosa y ha mostrado su valía con los resultados que tenían. Era simplemente un tema de dirección, de motivación incluso, y eso se logró. Tanto así que logramos traer las diferentes unidades a un espacio que era más pequeño y que al comienzo se volvió un poco incómodo para algunos, pero se dieron cuenta cuál era la dinámica de trabajo que queríamos para unirlos, ¿vale? En ese sentido, logramos solo en uno de los indicadores, logramos traerlo y conseguimos casi 57 mil millones de pesos y dejando solo para la firma 4.500 con un proyecto de CENI que lo firmaron ahora recientemente. Por algún motivo Pablo no lo quiso firmar. ¿Cuál? El de CENI. De CENI, uno de CENI que recientemente se Pozo tomaron Colorado. la foto de Pozos Colorado. Exacto, ese lo dejamos formulado por la ingeniera Evelyn, incluso. Es un proyecto que empezó con 1.000 y tanto y lo dejamos poco más de 4.500 millones de pesos solo por CENI, ¿no? Sin contar con la capacidad instalada. O sea, usted lo dejó listo, no se firmó cuando usted, sino se firmó cuando usted se fue. Exacto, eso se dejó listo para la foto. Cuando tú eres servidor público, estás para eso, no estás para recibir ni los aplausos, ni los agradecimientos, ni reconocimientos, ni nada de eso. Estás para servir simplemente. O sea, con todo esto que me acabas de decir, me surge la pregunta, de todo lo que hiciste, ¿cuál es lo que más te enorgullece que lograste en tu gestión? Servir. Yo recuerdo que cuando yo entré hice una reunión porque recibía varios llamados de atención, quejas por el tema del servicio, y yo en esa primera reunión le dije a la gente que a mí no me gustaba ver sufrir a las personas y que esa vicerrectoría era una vicerrectoría con vocación de servicio y que si a alguien no le gustaba servir, pues que me avisara y yo le quitaba el sufrimiento. A partir de ahí la gente entendió con ese golpe así, digamos, este señor, ¿qué le pasa? Pero después lo fueron entendiendo, que era de buena gana. O sea, cambiaste el paradigma de sí, servir en la vicerrectoría. Exacto, no es un tema de votar, es decir, la gente que está es la que tiene que seguir, no tienes que cambiar a nadie. Simplemente saber, el buen dirigente lo que sabe es dónde pone a cada persona, a cada profesional. En términos de fútbol, ¿en dónde pones a cada jugador? Ven, mucho se rumoró de tu salida, ¿cierto? Algunas personas decían que llegaste a la vicerrectoría de la mano de la hermana del hoy rector y eras una apuesta política interna para renovar la dirección universitaria y que eso incomodó al ingeniero y por eso te sacaron, para que no te volvieras un problema. Algunos dicen que él se vio reflejado en ti, en que podías lograr terminar volviéndote lo que se le volvió para Rupert. Otros dicen que fue porque la vicerrectoría se la prometieron a un grupo político externo para poder generar unos temas, esto y lo otro. Y algunos también comentan de que saliste envuelto en una situación de escándalo por irregularidades en el manejo de recursos. O sea, algunos dicen no, que él se robó una plata, que hubo una vaina aquí, un proyecto allá, un proyecto acá.
¿qué pasó realmente con tu salida? O sea, ¿cuál fue la razón real? Mira, el manual del manipulador, buena parte de la directiva de la Universidad Magdalena se la sabe al dedo. Una de esas cosas es repetir las mentiras. Entonces, si tú repites una mentira, la gente simplemente por tergiversación de mensaje lo echa para adelante. Pero hay algo que yo tengo claro, desde que yo era incluso profesor de colegio, de esos que les malpagaban a uno, cuando la gente te quería entregar una botella de whisky a final de año, en la vida me la dejé dar. Desde el año 2015, en la Universidad Magdalena se hacían, yo lo pregunté, cuando llegaron el tema de los concursos para temas relacionados con los consejos municipales en general, ¿no? Sí, claro. Entonces empiezan las llamadas, empiezan las cosas, los amigos ficticios a aparecerte. Yo nunca me dejé tocar por eso. Pero algo que no se hacía también desde la administración de la vicerrectoría era cerrar los ciclos a diciembre. Y máximo cuando tienes un cambio de gobernantes, entonces esas cuentas te las vienen a pagar en mayo si te va bien. Sí, te va bien. Entonces esos ciclos quisimos cerrarlos, hicimos el ejercicio de cerrar, pero los profesores a cargo de eso estaban de viaje, entonces hicimos pues un barrido pues para poder firmar, etcétera. Y en uno de esos nos dimos cuenta de un error involuntario e hicimos un análisis. Y por ética, simplemente por ética, enviamos el informe, no por otras razones. Entonces, si venía una IA, la que quieras, y me pueden revisar la caja, que la tiene el doctor Castillo, así diga que no, que la tiene, se le llegó y pudo constatar que el error que se estaba aprobando en el documento de calificación, en el archivo de calificación versus el documento, era la realidad. Y que por simple ética, ahora, de ahí en adelante, lo que haga el Consejo, ellos tienen sus asesores jurídicos, podrán hacerlo. Lo que sí te digo es algo. Yo, Jean Rogelio Linero Cueto, el hijo de Claribel y de Rogelio, duré una semana juntando los papeles dentro de la universidad más los exámenes que pusieron para poderlos tener listos todos y pudieran hacer la resolución de nombramiento. Mi sucesor, a mí me relevan del cargo y es normal que lo hubieran hecho. A mí me relevan del cargo. ¿Cuál fue el consejo? ¿Qué municipio fue ese que Valledupar. Ok, o sea que tú sales porque molestaste en un proceso de Valledupar. Sí, mandamos el informe y lo decidí mandar por ética y puede revisarlo la IA. O sea, por hacer las cosas bien en la relación del concurso del personal. Claro, es que los señores vinieron acá, armaron el escándalo que quieras de la vida, fue un escándalo mediático y esos escándalos mediáticos son normales y los puedes ver bien, las tutelas, las reclamaciones, porque los intereses políticos alrededor de eso son muchos. Sí, claro. Y yo no tengo una vida política, no tengo un padrino político, el único padrino mío y abogado grande es Papá Dios, no tengo otro. Pero ellos entre sí se buscan. Entonces ellos llegaron acá, el señor rector tenía una novedad familiar, los atendió el vicerrector administrativo. Minutos después recibo la llamada grotesca que escuchó mi hija mayor. Y es así. Te insultaron. Me dolió. Mi hija escuchó todo. Lo que sí te digo es que mis documentos, Pablo, wow. mis documentos yo demoró una semana. Mi sucesor, mi acta de relevo, mi acta de resolución de que ya la comisión termina, es un día 16. El nuevo firmó 17, 18, una cosa así. Tiempo récord, ¿cierto? ¿Ya tenían a quien te reemplazara? Sí, en diciembre yo fui avisado por una persona que mi cambio venía. Ahora, el tema es del cómo. O sea, te avisaron, hey, te van a sacar. Sí, ya yo sabía eso. O sea, tuviste la papaya entonces, o sea, molestaste un contrato que no debías molestar y eso aceleró tu salida. Lo hubiera vuelto a hacer por ética, simplemente. Wow. No soy de los que va... Y si eso me iba a costar el puesto, pues nada, me lo hubieran pedido la renuncia, igual lo hubieran renunciado. No, o sea, que te tienes que ir por esto, yo lo hubiera renunciado porque lo hubiera vuelto a hacer. Ahora, para lo de atrás, que si llegué por norma, no llegué por norma. Ah, yo no la nombré, la nombraste tú. Yo la nombré, pero sí, pero no pasa nada. Norma y yo somos amigos, compartimos espacios, etcétera, y en las redes lo han visto, eso no es ningún secreto. Aprovecho para saludarle e invitarle al podcast, ¿no? Una mujer que tiene mucho por contar y un reto que ya asumió. Me le quito el sombrero. La verdad, es una mujer de demasiado talante que necesita la ciudad, que necesita el departamento, de verdad. Definitivamente. Bueno, profe, está invitada al podcast, ¿yo? Ya sabemos. Entonces, que venga. Hey, sales porque incomodaste un contrato, o sea, por hacer las cosas bien. Y de ahí para adelante empezaron. Vino y saliste. Sí, y de ahí para adelante empezaron con la cantidad y bueno, como todos políticos siempre que entran empiezan a gobernar mirando con retrovisor, no sabiendo que estamos tratando con académicos. Yo cuando entré ahí,
porque nosotros los profesores no somos educados en esos temas, por eso tenemos los diferentes asesores, y cuando había cierta novedad, porque con contratación pública siempre hay novedades. Sí, claro. Yo nunca llamé a ningún vicerrector a estarle molestando, faltó la cédula, faltó esta bolsa de agua, como si lo han hecho conmigo. ¿Te han llamado? O sea que si Todavía ni siquiera me han recibido el cargo. ¿Cómo así? No, nada, ya se vencieron los tiempos. Yo entregué, hicieron una cantidad de requerimientos, puse un derecho de petición, todavía no me han contestado, no me han recibido el cargo. ¡Ay, madre! Y ve acá, y esa llamada insultante, ¿en qué términos terminó contigo? ¿En qué términos quedó la relación con el rector entonces? Es el administrador, es el rector de la Universidad Magdalena. Yo soy un profesor de la Universidad Magdalena. Wow. ¿Y tu hija escuchó todo? Sí. Yo siempre le dije a él, el día que nuestros caminos se vayan a separar, yo mismo te lo digo. Sin embargo, pues él decidió escuchar a todo el mundo, menos a mí. De hecho, nunca me dio la oportunidad para decir nada. Suele pasar. Se queda con algo y eso es lo que... Esa es la verdad con la que se queda. La verdad absoluta. Entonces, así, es difícil gobernar, ¿no? Wow. Esto me lleva al meollo del asunto. Muchos dicen, desde que llegaste a esa vicerrectoría, desde ese episodio, que para mí es chistoso, pero es clave porque fue un evento de la celebración del Día del Niño, un tema de recolección de fondos, creo que para ancianato, que te disfrazaste de UP. Sí. Y el rector se puso un traje de esos que parecían de la quinta de Iron Man y te llevaste el foco de atención de todos. Y pareció jerárquicamente en el imaginario de todos, tú eres la figura principal. Mira. Todos se tomaron fotos contigo, todos querían contigo. Y yo cuando vi esa foto, te digo acá, yo dije, uy, papi, este man va a ser candidato. No, cero. En ese momento... Cero, mira, se lo puedo decir con la mayor sinceridad del mundo y mirándole a los ojos a cualquier persona. Cuando me decían, me felicitaban incluso por llegar ahí, yo le decía, no me felicite, felicíteme cuando termine mi tarea y la haya hecho bien. Apláudame al final cuando haya hecho la tarea bien, cuando me haya entregado y haya hecho las cosas bien. Por supuesto, administrar en democracia es muy difícil y no todo el mundo queda contento. Y además con 396 millones de pesos y el resto tienen que buscarlo es complicado, ¿vale? Y no niego que había gente que decía, espera un momentico que te voy a colgar porque voy a saludar al próximo rector de la Universidad Magdalena. Y esa bola se va corriendo, mijo, y eso fue causando cierto eso es lo que celo. me tiene a mí aquí. ¿Vas a ser candidato a la rectoría de la universidad? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo o no? ¿Vas a ser? Sí, ¿quién dijo miedo? Ok. ¿No? Entonces, pero me refiero que en ese momentito la respuesta era no el servicio, pero mi ética profesional me indica, me lleva, y el valor moral y la fortaleza de Dios que tengo para sacar esta universidad adelante, porque no podemos permitir que la gente se siga atornillando en el poder. Ya le tengo un favorcito para ayudarles con eso. Un destornillador. Uno tiene que ser coherente en la vida. Tú no puedes haber montado algo al comienzo, 8 años atrás, y resulta que los que te acompañaron en eso también decían que no. Y ahora resulta que ahora sí es bueno y en el último segundo, cuando ya jurídicamente hablando algunas figuras ya no son viables. Oh, sorpresa. Wow. Ven, ¿qué te hizo cambiar entonces de no así ser candidato a rector? Se llama miedo. En la así? Universidad existe miedo. Cuando tú hablas con la gente tiene miedo. Los profesores de planta, muchos me dicen, Jan, lánzate, hazlo. Otros me dicen, no, tú tienes unas hijas. En la universidad es peligroso. En la universidad han matado gente. Amenazan a los que quieren pensar diferente. En la universidad existe miedo. Tú vas caminando. Y a mí al comienzo me dio duro, ¿sabes? Pero yo entendí que es que la gente está cuidando su comida. Y perdón que me ponga un poquito sentimental ahí, pero que tú veas que camina alguien enfrente tuyo y que de repente, y que te saludaba con aquella, sin que fuéramos amigos, ¿no? Porque uno entiende y ahora se desvía la gente, y no porque el poder puede que embelece a la gente y toda la cosa, pero yo para eso tengo un par de zapatos viejos que por lo general me pongo una vez al mes, que me indican que soy el hijo de Claribel y el hijo de Rogelio y que me debo al servicio. Ser profesor es ser servicial, deberse a otro por vocación simple sin esperar nada a cambio. Sí, hay gente que queda esclavizada por el pan. Hay gente que las esclaviza. Y es que hay muchos dirigentes que no entienden que una cosa es que la gente sea agradecida y otra cosa es que la gente tenga que vivir esclava del agradecimiento.
O sea que y entonces viven del miedo, porque te voy a decir una cosa, la persona sin escrúpulos confía en el miedo de las personas que sí lo tienen y lo usan. Y en la universidad en este momento hay miedo de decir, yo no voy a votar por esa reelección, porque creen que lo van a votar y ese miedo hay que vencerlo. Tienen que votar por una persona que confíe en la calidad de los mismos que están para seguir haciendo las cosas bien. O sea, que piensas, aquí cabe una cosa, o sea, se parece mucho a Fuerza Ciudadana. O sea, mucho Caicedo. Reparten el miedo, saca tus conclusiones. Hay situaciones en que la vida, las personas, con los hechos hablan más duro que con las palabras, no se les escucha nada. Y ahí están los hechos. Te ¿Por qué no pregunto, ustedes? acabas de decir eso, de la reelección. O sea, ¿qué opinión tienes del cambio de estatutos? Coherencia. Está pésimo. Está pésimo. El estatuto había surtido todos los procesos en el académico, todas las certificaciones de la Oficina Asesora Jurídica, la de Planeación, la de Vicerrectoría Administrativa, incluso la de Secretaría General. Había surtido todo. Y entonces resulta que en el último segundo aparece, y me da pena, y me niego a creer que la Junta Directiva en pleno de ASPU se haya prestado para eso. Estos tienen que ser algunos que se prestaron para ese y les da, no sé, algún escozor, pero eso es un contubernio. Pero ¿cómo así que el 11, después de haber surtido todo, y en 3 párrafos que ya estaban incluidos en el Estatuto General, son inocuos, no ganaron nada? Es decir, una invitación que en cualquier momento te pueden sacar. Eso no es una victoria de un sindicato, pero sí pues trajeron con punta, con pinzas, sacaron la parte de la eliminación de la reelección. Previo el rector se sale porque se iban a discutir las calidades para ser rector. ¿Por qué se salió si ya el estatuto estaba listo y no estaba incluida la reelección? O sea que fue el sindicato de profesores quien estipuló. Quien puso allí. Pero entonces la delegada de la gobernación se niega y salen las 3 propuestas. Y la delegada de la gobernación vota negativo. Todos los demás votan por la propuesta 2, que es decir, que se reelija por un segundo periodo, porque el delegado de los egresados termina votando porque no, se debe garantizar la no perpetuidad en las reelecciones. Y de ahí salen esas 3 propuestas. Pero entonces se miente cuando se dice que la delegada de la gobernación se abstuvo. Claro que se abstuvo de un estatuto general completo, pero era porque se estaba colgando lo que comúnmente se llama un mico. O sea, un orangután entró en un mico, mejor dicho, gigante. Godzilla, ¿cómo se llama? Sí, Godzilla. No, Godzilla es el dinosaurio, el otro. No, King Kong. King Kong le quedó chiquito. Oye, y el voto de la presidencia también se abstuvo. Lo que sucede es que ella no se presentó por alguna novedad especial que lo mandó en su correo. Asistió. No. Ella lo que quiso era que se discutiera un tema posterior con respecto a la ampliación de los periodos de las representaciones. Pero el argumento del Consejo Superior en ese momento es que eso ya se había debatido lo suficiente. Sería interesante que pudieran mostrar, sin miedo alguno, de cuándo le mandaron el correo a los consejeros superiores para el estudio completo de un estatuto general bastante, porque además cuando hacen un día antes. La carta es del 11, decía. No hicieron un estudio completo, porque te voy a decir una cosa. De los estatutos generales, de las 34 instituciones de educación superior que tiene Colombia, hay 2 que tienen requisitos de 10 años, la Universidad de los Llanos y esta universidad. ¿Cuál es el miedo? ¿Y sabe quién preside el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos? El mismo rector. Wow. Hay un nombre, Ximena Socarrás. Mi solidaridad completa. No tengo el honor y el gusto de poder compartir con ella, pero me parece una mujer bastante valiente por enfrentarse. Alzó la voz en contra y me dicen que recibió de amenazas. En la Universidad del Magdalena, lastimosamente, se ha hecho carrera que el que se oponga recibe amenazas. No se te haga raro que después de que esto salga, venga la mía. Ahí sí voy a responsabilizar completamente a toda la directiva de la Universidad del Magdalena si le llega a pasar algo a mi familia o a mí. Wow. O sea, ¿quién creería que eso es lo que vive la pomposa universidad? Sí, pero soy un profesor y mi ética me indica que tenemos que oponernos a esas cosas que son antidemocráticas. La universidad es la universalidad del pensamiento y no lo estamos teniendo. Es decir, todo el mundo puede opinar lo que quiera siempre y cuando vaya en la misma línea que yo. Eso está mal. Tenemos un programa de liderazgo y empoderamiento de nuestros líderes estudiantiles que están siendo coartados
No lo estoy diciendo yo, nada más basta ver el enfrentamiento y las palabras que ha hecho el estudiante de medicina para enfrentarse a eso. Pero ¿por qué otros líderes no se levantan? Simplemente porque han sido llamados, porque han sido coartada su voz. ¿En dónde quedó el Viva la U? ¿En dónde quedaron las asambleas estudiantiles? ¿En dónde quedaron las asambleas de profesores? ¿En dónde quedó la asamblea tripartita y que se sienta el Viva la U, que retumbe el Magdalena Grande si se quiere? No lo tenemos. Y nosotros necesitamos recobrar la voz del profesor, la voz del estudiantado, porque para poder crecer el disentimiento es necesario. Yo te tenía pensado la pregunta de cómo está la universidad hoy, pero lo que concluyo, y no sé si lo complementa, es miedo, cercenado el liderazgo, no hay opinión, no hay libertad de opinión. No, cero. ¿Cómo está la universidad entonces? Con mucho miedo. Lo dije ahorita y lo vuelvo a repetir y lo seguiré diciendo. El miedo impera en la Universidad del Magdalena. La gente tiene miedo de que si vota y se den cuenta del voto, porque el voto es electrónico y todos allá han visto cuáles son esas particularidades y tácticas, tretas que utilizan para colocar los votos, cuando entregan computadores también para que la gente haga diferentes votaciones, cuando no entregan los diferentes censos o las maneras de comunicarse. El sistema electoral de la universidad es corrupto. ¿Por qué no lo hacen presencial? ¿Cuál es el miedo? Entonces, ¿por qué compites contra alguien que parece prácticamente indestronable? Te voy a decir una cosa, yo no estoy compitiendo. De hecho, no es competencia. Porque en palabras de él, dice que todavía no se ha decidido, aunque todos los hechos marquen que sí. Por un poquito de coherencia, de ética, y por unas palabras que un amigo más de él, que mío, bastante más de él, que el cabildo gobernador Arbaco, en paz descanse, decía: el ancestro que seremos. ¿Cómo quieres que te recuerden? Con todos los premios que ha recibido por la brillante carrera que ha desarrollado en la Universidad Magdalena, desde que fue representante, las diferentes representaciones que ha tenido en la Universidad Magdalena, desde el Consejo Académico, Consejo Superior, también me entra la duda si fue consejero de facultad, pero también director de la Oficina Asesora de Planeación, vicerrector de Extensión, rector de la Universidad del Magdalena. ¿Para dónde vas? Es decir, la carrera brillante. Es decir, tendríamos que seguirlo apoyando para un escenario, ¿por qué no? Por donde quiera ir. O sea, la carrera es brillante. ¿Cómo quiere que lo recuerden? ¿Como eso? ¿O como la persona que se atornilló y cambió y que produjo miedo? Wow. Para mí, por eso te digo, no debería ser una competencia. Ponlo tan fácil como esto. Este es el momento, incluso, para que la Universidad Magdalena piense en liderazgos femeninos. Porque incluso ya lo colocaron en el nuevo estatuto general, que no debería estar hecho ahí, escrito. Sin embargo, el machismo en ciertos sentidos está y te toca dejarlo escrito. Pero mira que si hay mujeres valiosas en esa universidad, que son contestatarias, que son investigadoras, que conocen el mundo académico, que conocen la investigación, pero que también conocen el mundo empresarial. Y esta universidad sí que necesita esa articulación de la cuádruple hélice, que bastante bien que la ejercí cuando estuve en el ministerio. No, y eso fue una de las razones que hizo salirse de la universidad a la profe, a la amiga tuya. No encontró espacio, no había más para dónde crecer para una mujer con su liderazgo, con su tenacidad. Se necesita que los estudiantes crezcan en su liderazgo, pero no hay. ¿Cómo lo hacemos si nosotros mismos no le damos la espalda, porque no les permitimos que hablen, que sean contestatarios? Eso hay que dejarlo y hay que permitirlo, no hay que censurarlo, hay que dejarlo que se expresen. Ven, entonces, te tengo que preguntar, ¿la universidad sigue bien gerenciada? Los resultados están ahí. El tema es a qué costo se ha hecho eso. Y voy a decir que en una primera campaña, en una primera oportunidad, en una primera gerencia, las cosas se hicieron de buena manera. El poder, sin embargo, va cegando en algún sentido algunas cosas, que se van normalizando algunas actitudes. La segunda gerencia, en términos de calidad humana, del respeto a la persona, del respeto al profesional, se ha venido abajo. Y la necesidad, y sabemos que en Colombia el trabajo casi no hay. ¿Qué te digo de Magdalena? Si la Universidad de Magdalena es la empresa más grande que se tiene aquí. Y tú sabes el poder que da eso, y algunos no lo quieren soltar. Saca cuenta en el tiempo de los últimos 16, 20 años quiénes están ahí, y ya. ¿Quién, para ti, qué te diferencia del ingeniero? Lo primero, que soy licenciado, no soy ingeniero.
Mis papás me enseñaron que todo se arreglaba hablando y que siempre en toda historia había dos versiones como mínimo y que todo se arreglaba hablando. Y entonces, en la medida en que uno está dispuesto a dialogar, tiene que estar dispuesto a ceder cosas. Y que la mayor herencia que ellos me pudieran dejar fue la educación. Y aceptamos todos, mis hermanos y yo, esos consejos y ahí estamos. Yo crecí en la lealtad de un hermano, en donde por dentro nos damos puño y patada, en donde alguien no quería lavar los platos y ponía las quejas, pero hay de que pasara algo de ahí hacia afuera. Es decir, tú sentías el respaldo de tu hermano mayor, yo. Tú sentías el respaldo de tus papás cuando algo pasaba. Entonces yo crecí en la lealtad, yo crecí en la amistad, en mi casa fácilmente, entre primos, hermanos, y la gente que siempre llegaba, porque yo no sé cómo hacía mi mamá, porque siempre había un plato con 4 onzas de queso, no sé cómo le hacía. Entonces, uno creció y tal vez, como me dice un amigo, tú eres hueva gente, no reconoces la maldad. Es que no tendría cómo reconocerla, porque crecí en la bondad, crecí en la lealtad. Te juro que pareciera que fueran palabras de otra persona, pero son fuertes. ¿Por qué crees que queda un nuevo rector? Todo en la vida, desde los orígenes. Y no tiene nada que ver con temas religiosos. Puedes tener la convicción de vida que tengas. Todo se llama ciclo. Todo tiene un ciclo. Y las normas se hicieron para respetarlas, no para violarlas, no para acomodarlas a mi servicio, no para acomodarlas al servicio de las personas que me sirvan y que necesito seguir mandando. Los ciclos se cumplen y la Universidad del Magdalena necesita crecer en democracia y necesita abrir otros espacios, necesita otra dinámica. Y la dinámica que tenemos, si ya tú tienes unos indicadores de gestión del 90 y tanto %, ¿qué más te queda por hacer en un tercer mandato? Ya se cumplió un ciclo, salgamos por lo alto, con dignidad, con altura, con decoro, con los reconocimientos que eso tiene, con los números de tener los mejores indicadores de gestión en la vida de la Universidad Magdalena. O sea que él pierde más ganando el tercero y perdiendo el tercero. O sea, haga lo que haga, si se postula, pierde todo lo que ha logrado en reconocimiento. Sí, porque pierdes un poco de legitimidad. Pasará de ser el héroe a volverse el tirano. Porque cambiaste las normas a tu favor. Y ya no podrá decir, es que yo me salí. Eso es insultar a los que tenemos 2 neuronas medianamente conectadas. Oh, yo no sabía. No, el único que dijo eso ya era el expresidente. O sea, ese cupo ya se venció. Ese cupo de que fue a mis espaldas. Yo me acabo de enterar. No, yo no sabía. Yo no sabía. Yo me salí. No. Para el repertorio de las salidas en más obvias del mundo. ¿Qué tiene que cambiar la universidad? ¿Qué se tiene que cambiar? La universidad tenemos que cambiar los liderazgos, tenemos que empoderar a los profesores, tenemos que los directivos que estén sean un poco más de gestores y no tan operativos. Necesitamos que la universidad se articule de más y mejor manera con la empresa. Es decir, que esa articulación de la cuádruple hélice se lleve de mejor manera y que cuando tengamos a esos chicos de talento Magdalena, con ese apoyo, porque la universidad tiene que acercarse más al territorio. Y está claro que antes era la educación media y básica por acá y la universidad como más, por eso el nombre de superior, tal vez una cosa así, pero está claro que los niveles ahora están más cerca. Nosotros, como Universidad Magdalena, tenemos que acercarnos más y tenemos una facultad de educación, tenemos doctorado en educación. Es decir, nosotros tenemos esa sapiencia, si se quiere, de hacer esa conexión, porque muchos de nuestros profesores también son profesores en los diferentes colegios públicos del departamento de Magdalena. Esa conexión con el CREO para que produzca un mejor y mayor valor agregado en el territorio desde las necesidades del territorio. Entonces, ahora con toda la tecnología que tenemos, simplemente es buscar esa alternancia, esa articulación en la que desde el territorio podamos crecer y no solo el CREO que le prestemos la mayor atención cuando necesitemos que ellos voten. La respuesta es no. Cuando los tutores de CREO voten, la respuesta es no. Es decir, ¿cómo hacemos con esas personas que están allá, que conocen cuáles son las necesidades? Y está claro, el CREO ha crecido impresionante y con ese cambio de visión que se dio de lo que era antes el instituto ahora, que con el nombre y la definición que tiene, pues obvio que hemos crecido, pero es necesario que la universidad esté allí y que la conexión con esos chicos que vienen desde la básica y desde la media vocacional vengan acá a la universidad, en esa articulación se dé de mejor manera, pero sobre todo que los municipios en sus acuerdos tengan un fondo que dé cuenta
de que se puedan mantener esos muchachos, porque a mí me preocupa que ellos estén aquí y que los alcaldes estén maniatados y no se les pueda cumplir con todo el sueño. ¿Ah? No, ven, te digo algo. Te digo una pregunta pingamosera, porque te involucra directamente. Suéltala. ¿Usted está de acuerdo con que entren a asumir cargos directivos actores políticos externos que no tienen nada que ver con la academia universitaria? Se corre el riesgo de que no sepan de lo que están hablando. Pero la respuesta es no. Yo sí estoy de acuerdo en que tiene que existir la articulación, como lo dije, de la cuádruple hélice, y la mencionamos, que es la sociedad, la empresa privada, la academia y el Estado. Pero el Estado está representado por actores políticos. Y nosotros estamos viviendo una época contraria a cuando Trino Luna estaba, solamente que los colores han cambiado. Claro, estamos entonces haciendo los diferentes convenios casi. Oye, pero eso es fuerte, ¿viste? No, claro, y obvio, mira que si yo he viajado un poquito, pues tengo amigos y me invitan a una conferencia, me invitan a la otra y los puedo traer, y eso pues nada, hace que la universidad crezca y sea más visible, pero tendría que ser visible desde los profesores, no desde el dirigente. Te tengo que preguntar sí o sí. ¿Tú fuiste el vicerrector de Pablo? En absoluto no, cero. ¿Fuiste vicerrector del gobierno de Pablo? Fui vicerrector de la Universidad del Magdalena. Sí, del gobierno de Pablo. Pero no vicerrector de Pablo, Bueno, es diferente. fuiste vicerrector de la Universidad del Magdalena bajo el gobierno de Pablo. Ok. Eres amigo de su hermana. O sea, cualquier despistado por ahí puede hacerse la pregunta: este man es el comodín. Este man está saliendo ahora a decir que va candidato, que tal, piti flauta. Es para legalizarle la candidatura al rector. Tú eres el candidato. O sea, ¿se va a repetir la historia del 2012 de Rupert con la profesora de biología? No, la respuesta es no. Tenga la plena seguridad cualquier ciudadano de a pie y de los que conozcan a mi mamá y a mi papá, que saben que yo no traicionaría la confianza de la gente. ¿No te prestas para esa No sinvergüenzura? me presto para esa sinvergüenzura. Y hablando de legalización, seguramente por miedo mucha gente no se presentará y dirán, bueno, aquí por lo menos vamos a dejarlo que se inscriba para que no se note que nadie se inscribió y entonces la vale la cara. Con decirte que hasta prefiero renunciar ni siquiera para legitimizar eso. Si eso llegara a pasar, prefiero ni siquiera presentarme, porque sería terminar de legitimar eso suponiendo que el miedo venza. Que el miedo venza, porque tienen todo armado y siguen diciendo a la gente que todo está listo, todo está listo, todo está listo, y los están viendo. Y el ideario que tienen allá, profesor, no, pero ¿para qué? ¿Eso para qué? O sea, ¿sientes que puedes ganarle a él? Es que mira, David y Goliat. Pero tú es un Yo no soy David. Pero Goliat estaba tan confiado en ganar todo que la gente ni siquiera peleaba, ponía a Goliat enfrente. Pero ¿sabes cuál es David? El voto de cada persona. Voten por una gerencia que dé cuenta y que valore el trabajo y el profesionalismo, que los trate con respeto, que los escuche. Es ahí la importancia del voto. O sea, que voten en su momento en caso tal que seas candidato. Porque no estamos en proselitismo, también para aclarar a la gente mal pensada. Oye, ¿qué consejo le darías a Pablo si lo tenemos aquí al frente? Si te lo encuentras, ¿qué consejo le darías? Lo que dije ahorita, ¿cómo quiere que lo recuerden? Yo creo que ha hecho las cosas gerencialmente hablando, lo suficientemente bien, que le da para seguir avanzando y que jaló en esta universidad, porque si hay una persona que ha leído y ha entendido en cierto sentido la universidad, el territorio, y no digo territorio únicamente refiriéndome a Santa Marta, él es una persona que entiende la dinámica y que puede ocupar incluso un cargo a nivel nacional, ¿por qué no? Pero voy a decir que su ciclo ya terminó, ha hecho bastante y debería ser coherente con lo que prometió desde un comienzo. Wow. O que lo recuerden como el destornillador que tienes ahí. Él decide. Te tengo unas preguntas rápidas. Yo tengo aquí una dinámica de preguntarte por personas, a veces incomodar y no incomodar. Y agradecerte por aceptarnos esto y por anunciar tu candidatura, tu precandidatura a la rectoría de la universidad. Rápidamente, sí, no, reelección. Nunca, cero, no. O sea, si en caso de tal sea rector, no te reeliges por segunda vez. No, 4 años, punto. Cierto. Universidad del Magdalena, ¿para ti qué es? Una palabra. Rebeldía. Eso no de la universidad.
Eso era un sueño. ¿Te acuerdas Eso la universidad no lo es. ¿Te acuerdas de la canción? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál canción? I have a dream. No. Tengo un sueño. El discurso de Sí, Martin. tengo un sueño de Martin Luther King. La universidad en este momentico, la palabra es miedo. El Pablo Vera, para ti una palabra. Gerente. Norma Vera. Mujer berraca. Carlos Pineo Cuello. Líder. Te voy a preguntar por los tres. Excompañeros. Bueno, dos excompañeros. Bueno, los tres excompañeros y tu sucesor, Jaime Noguera. Siguiente pregunta. Oscar García. Siguiente. Jorge Elías Caro. Uf, interesante persona, muy buena y yo hubiera votado por él. Sí. Sí, ¿Será que sí es candidato o no? yo hubiera votado por él, pero ahorita no sé. Podría ser la opción de Pablo si decide. Es irresponsable de mi parte decir eso, creo que no se prestaría el para eso. Tampoco. No. Es tu sucesor, Álvaro Méndez. Político, Ven, tengo aquí a Clarep, Mariana, Emma y Yanina. ¿Qué son para Carolina ti? y Caro. Y Caro sí, está en Medellín. Carolina. La razón de existencia son las mujeres de mi vida. Yo cuando digo que vivo gobernado es verdad. ¿Pero la que te gobierna es Laura o la niña? Laura. Yo vivo con 6 mujeres aquí en casa. Sí, wow, todo un matriarcado. Sí, sí. Tengo que hacerte la pregunta de siempre todos los candidatos. ¿Vas a llegar hasta el final? ¿Dónde estás dispuesto a llegar? Es como el morrocoyo, cuando metes la cabeza sacas el cuerpo. O sea, si ya empezamos, terminamos. Oye, gracias por asistir, por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Y cuando seas candidato, espero que hagamos un podcast para hablar de propuestas. Esa sí sería un podcast elegante, ¿sabes? Porque por estos días propuestas como que poco. Entonces, encantado. Tampoco puedes, ¿no? No puedes caer en la extemporaneidad de la campaña, aunque no sé cómo está el estatuto, como ya cambian todo últimamente. Tienes que cuidar porque hasta te pueden cambiar el estatuto electoral ahorita, ¿no? Sí, tiene sentido. Es mejor no. Entonces, sigamos hablando mejor del miedo que tiene la gente al que le han llevado. Pues. Sorprendente, la verdad. Sí. Creo no solamente para mí, que soy egresado de la universidad, sino para los que nos escuchan y nos ven a través de Spotify, YouTube, Facebook. Es que esa es la Universidad de Magdalena. Sí, el miedo está. Incluso algunos ni siquiera se dan cuenta que es lo peor. Pero sí te cambian de carril. Entonces, Gracias, profe, por estar en el podcast. No, gracias a ti, Pedro, y nada, felicitarte por este espacio, 34 capítulos que vamos diciendo. Sí, 24. Eso ya quiere decir que el camino en ese sentido está trazado. De verdad, felicitaciones por darnos el espacio a los que por estos días no nos dan espacio para hablar. Bueno, profe, aquí siempre abierto. Soy Pedro David Tobías y este fue el podcast político, el episodio 34, el segundo de la tercera temporada. Agradecimiento a nuestro equipo de producción, Infinito Films, que es quien hace que esto se vea y se escuche como debe ser. A todos por estar conectados con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify y en las redes sociales y compartir. Saludos a la Universidad de Magdalena. Vamos a estar muy atentos a su proceso electoral y desde ya le hacemos la invitación al rector Pablo Vera y a todos los que quieran llegar a este cargo importante de la universidad para este proceso electoral, que aquí están las puertas del podcast político para hablar sin tapujos y sin miedo, ya que el miedo está gobernando. Gracias a todos por seguirnos.